La verdad que increíble. Vamos a ver ahora unas imágenes de la televisión de San Juan en vivo, en el momento, minutos antes de la medianoche del terremoto. Observen. Miren Escuchen. esta imagen en vivo, ¿no? Haciendo el programa y de golpe empieza a temblar todo. Situación tremenda. Miren ustedes la cámara, ¿no? Está temblando y es muy fuerte. Muy fuerte. 23:46, marca el reloj. No, es tremendo el momento en que se empieza a mover absolutamente todo. La iluminación, las cámaras. Aquí el conductor que estaba en el centro pudo mantener la calma, pero una de las Fíjate cómo se mueve, ¿no? Se levantó y se fue. Aplauso, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en vivo en este programa. Muy fuerte. ¡Ay, por Dios! Mirá vos, estas del lado derecho del conductor, quienes lo acompañaban en la mesa, se levantaron y se fueron directamente porque se notó y fuerte el movimiento del temblor que me estaba contando el colega Germán Perri de allí de San Juan, es locutor, es periodista y le agradezco la información de este trabajador de UP Noticias, que dice que fueron 40 las réplicas que se estuvieron generando en diferentes horarios y la última se sintió, son muy leves ya, ¿no? Porque esto siempre ocurre, pero 7:19, 7:20 de la mañana hubo otra también. Y que durante la jornada, en horas antes, se habían generado algunos movimientos muy leves. Un dato interesante dice que 23:46 se registraron 4 movimientos. Que es la hora exacta, Pablo, fíjate que es la hora exacta de este video, cuando faltaban 14 minutos para la medianoche, 23:46, una noche calurosa con una temperatura en San Juan, como estamos viendo en la pantalla del programa en vivo, de 28 grados. Todo estaba normal, conduciendo el noticiero ya de la medianoche en el canal de San Juan, estaban hablando sobre el inicio de clases Estrella de los Andes, cuando así, fíjate que son 2 las personas que se levantan, 2 columnistas que se levantan, la conductora dice, ¡ay, por Dios! Levanta la mano el conductor y se ve cómo se mueven. Fue realmente calma, impresionante, ¿no? Exactamente. Bueno, en ese momento hay que mantener la templanza como se pueda, pero la recomendación siempre es buscar un lugar seguro y claramente un estudio de televisión con tanta iluminación que también cuelga, ¿no? Y está sobre las cabezas, es un lugar peligroso y pueda llegar a ocurrir. Hubo muchos movimientos y réplicas, un total de 40. La última que me habían pasado se registró muy leve ya, ¿no? Obviamente muy diferente, a las 7:19 de la mañana. Vamos a estar en comunicación telefónica ahora, Pablo, con Patricia Alvarado. Es la directora del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que nos va a brindar detalles acerca de la evaluación que se puede hacer de lo ocurrido en San Juan con réplicas en otras provincias, en distintas ciudades, inclusive en la provincia de Buenos Aires. Patricia Alvarado, muy buenos días. Pablo Mesina y Janina Álvarez, la saludamos. Hola, muy buenos días, los saludo aquí desde San Juan. Bueno, Patricia, me imagino que ha sido una noche y una madrugada literalmente movida, ¿no? Por lo ocurrido. ¿Qué nos puede contar a esta hora donde imagino que pudieron hacer unas primeras evaluaciones? Sí, se trata de un sismo moderado a grande que ocurrió unos 15 minutos antes de la medianoche, con una magnitud 6.4 de Richter y una intensidad de Mercalli de 7 máxima. Ha afectado principalmente al suroeste de la provincia de San Juan y ha sido percibido en otras provincias, incluso en Chile, dada la poca profundidad de este sismo de unos 8 kilómetros. Claro. Las réplicas han continuado durante la noche y en las primeras 3 horas habían unas 20 aproximadamente, muchas de ellas sentidas por la población. Pero con el correr del tiempo se van a ir espaciando, eso es esperable para las réplicas, ¿no? Patricia, yo comentaba recién que un colega me decía y me comentaba que fueron como unas 40 aproximadamente. ¿Se puede cuantificar en ese número y que hasta hace un rato nada más, si bien ya son mucho más leves, ustedes las siguen registrando, ¿es así? Exactamente, es así y hay más réplicas, pero no son percibidas por la población. Esto es lo normal, claro. Por el tamaño que ha tenido el sismo principal. Por ejemplo, una réplica 50 minutos después del sismo tuvo una magnitud 5. Si ocurriera solamente ese sismo, ya hubiera despertado a la población.
Me imagino la noche, ¿no?, que habrán vivido los sanjuaninos también, porque después de una situación así, y cuando uno siente que además sigue temblando la tierra, debe ser complejo. ¿Hubo algún tipo de aviso? Porque había circulado también una falsa cadena a través de WhatsApp donde hablaban que podía haber, se estaba anticipando un nuevo terremoto. ¿Ustedes pudieron registrar algo previamente durante la jornada, más allá de que deben tener movimientos habituales que deben ser conocidos? ¿Esto se pudo anticipar de alguna manera o se podía prever? No, los sismos no son predecibles, no existe la predicción de decir en tal lugar, a tal hora y con tal magnitud va a ocurrir un sismo. No es predecible en Argentina ni en el mundo con todos los esfuerzos que hace la sismología todavía. Claro. Sé que es una pregunta obvia, pero es bueno recordarlo, porque hay gente malintencionada que informa mal, ¿no? Y me parece que está bueno que lo digamos, sí. Nos llamó la atención lo rápido que circuló una cadena de WhatsApp, era una información que proporcionaba el INPRES y hemos dado más notas a veces desmintiéndolo porque eso provocaba mucho susto en la gente, claro, pánico, la gente estaba muy asustada, no quería regresar a sus hogares o dormir, querían permanecer afuera por alerta que se daba para las 2 de la mañana. Exacto. Y descartábamos totalmente, ¿no? Muy malintencionadamente, como bien apuntaba. Y también por ahí mucho susto en los niños, el que no ha vivido todavía un sismo como el de anoche, fue un sismo a la noche, se cortó la luz y es como tiene ruido, tiene un bramido que uno dice va a pasar un camión que nunca llega, nunca pasa, entonces se caen algunos objetos, eso ha pasado anoche, claro. Entonces provoca un susto, digamos, pero como sanjuaninos sabemos que esto es esperable. Sí, sí, sí. Patricia, como sanjuanina también, si bien no es predecible un sismo de estas características, un terremoto, hablábamos más temprano, que justamente ocurrió 3 días después de cumplirse 77 años del peor desastre natural de la historia, que tiene que ver precisamente con una provincia que quedó devastada, ¿no?, con los edificios destruidos en aquel terremoto ocurrido hace 77 años. ¿Estos sismos, estos terremotos, pueden ocurrir en una época determinada del año o es casual? Pregunto desde la ignorancia, ¿no? Como así también, si bien el sanjuanino puede saber qué hacer, ¿cuáles son las recomendaciones para la persona que se puede encontrar en San Juan, en este caso, ser turista, estar de paso y no saber cómo reaccionar? Porque me imagino que deben quedar con miedo, ¿no?, con temores por algunos días después de sucedido. Sí, yo creo que lo principal es mantener la calma. La primera pregunta era si ocurren más en el verano o en esta época de enero o por el terremoto del 15 de enero de 1944, que la gente lo tiene muy fresquito, conmemorábamos un aniversario hace pocos días. Sí. No hay una relación directa, ya que San Juan, por ejemplo, el principal antecedente de la zona epicentral del sismo de anoche es el terremoto del 10 de junio de 1952 y fue en pleno invierno. Entonces, los sismos pueden ocurrir en invierno o en verano y es casual que haya coincidido, digamos, en el mes o a pocos días de ese aniversario. Y con respecto a cómo comportarse, bueno, es fundamental mantener la calma porque los sismos pasan en cuestión de segundos y minutos que parecen interminables, pero pasan, no es que va a quedar... se va a dar vuelta, digamos, la tierra y me va a dar vuelta la casa y a ver, hay que pasarlo porque es un movimiento oscilatorio, vibratorio, pero pasa. Y entonces lo que a veces el ejercicio que le enseñamos a los niños es mientras se protegen su cabeza y mientras va pasando el sismo contar los segundos, porque seguramente la mayoría de los sismos aquí cuando pasan 10 segundos ya pasaron. Y uno está en un lugar protegido lejos de un objeto colgante, de algo que pueda tener un efecto secundario por la oscilación. En alguna época se decía que había que buscar guarecerse debajo de los marcos de las puertas. Obviamente la recomendación es nunca utilizar un ascensor, ¿no?, en este tipo de situaciones. Evitarlo, sí. Claro. Pero hay algún lugar que... En estos grandes terremotos históricos, las puertas eran lo único que quedaban de pie. Claro. En estas construcciones que no tenían una construcción a veces sismo resistente en la historia. Entonces eso es lo que a veces transmitieron digamos nuestros abuelos, nuestros padres cuando han vivido la tragedia de 1944. Hoy en día a veces puede ser la puerta, pero puede ser un lugar seguro si uno sabe que está construido y que no tiene, por ejemplo, nada colgante o luminaria, y uno se protege y se queda donde está y es más seguro que salir corriendo a la calle, o porque puede haber un poste de luz o puede haber
si se cortó la luz puede haber otro problema mayor. Entonces, a veces un poco mantener la calma y saber qué va a pasar en cuestión de segundos, ¿no? Patricia, del instituto que usted dirige, ¿tiene conexión y contacto con otros centros sismológicos del mundo? ¿Esto se ha registrado, se ha percibido también en otros lugares? ¿Se han contactado con ustedes? La red mundial detectó también el sismo y ellos han ido corrigiendo de acuerdo a los valores que nosotros detectábamos aquí localmente, porque el que puede refinar más cualquier medida es el que está más cerca de ese epicentro, claro, en su localización, en su profundidad, por ejemplo, y esos son parámetros sensibles para saber cuál va a ser el área de percepción. Claro. Sí ha sido visto por la red mundial de Estados Unidos, de Alemania, hay varias redes que cuando lo ve esa red mundial uno sabe que es un sismo grande. También el contacto desde Chile, donde ellos sabían que no era un sismo de ellos, porque también pueden tener sismos grandes, ellos sabían que era de nuestra región. Y nosotros tomábamos contacto inmediatamente con los órganos de protección civil, de seguridad del país, que llamaban al INPRES, y se hacía una evaluación en la zona del suroeste, donde bueno, han habido daños en carreteras, como decíamos recién, en algunas construcciones de adobe no preparadas, y 3 heridos, que sabemos que vienen de una localidad de Carpintería, Rinconada, en el sur de la provincia, que bueno, fueron hospitalizados, pero luego regresaron con traumatismos, ¿no? Por una pared que estamos hablando de 6.4, recordemos una escala que tiene como un total 10. La magnitud de Richter es ilimitada. Ajá. Es ilimitada y se mide con un número, con un decimal, ¿verdad? 6,4. Bien. La intensidad de Mercalli es la que se mide con números romanos y tuvo una intensidad de 7. Si lo comparamos con el 44 o el 77, esos tenían intensidad 9, porque provocaban muertes, ¿verdad? Y por cientos o por miles. Claro. Patricia, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy clara y bueno, vamos a seguir atentos a lo que pueda suceder en las próximas horas. Muchísimas gracias. Bueno, los saludo muy cordialmente, esperemos que este susto haya pasado. Ojalá. Gracias. Adiós, hasta luego.